Esto es El Disfraz de Polifemo. Hoy hablaremos con Ana Vallabriga, pero no como colaboradora habitual del programa que es, sino de su última novela, La Ley del Hambre, escrita a cuatro manos con tapiza plana. Pasa de largo y la fortuna dice adiós. Eso dijo la gitana que la mano me leyó. Que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. El episodio que hoy nos traemos entre manos será diferente a la mayoría de los que hemos hecho hasta ahora en El Disfraz de Polifemo, pues cuenta con varias novedades. Por un lado, porque la entrevista que constituye el bloque principal del programa la haremos a Ana Vallabriga, una persona que también es colaboradora habitual en régimen de fija discontinua de este modesto pero pertinaz podcast, que tiene narices la palabra. Mira, he pensado que mejor la dejo grabada y a partir de ahora, cada vez que aparezca esa palabra, uso la grabación y así ni me ahogo ni tengo que hacer 20 tomas. ¿Te parece? Vale. Decía que también es diferente el espacio de hoy porque es la primera vez que entrevisto a una escritora en este podcast. Y bueno, está feo que yo lo diga, pero para ser la primera vez creo que no nos ha quedado mal. Antes de que se me olvide, te rogaría que si te gusta, siquiera un poco, este programa, te suscribas o hagas lo que sea que haces para volver a escuchar un podcast. ¿Que por qué te digo esto? Vale, te confieso una cosa. Es muy posible que estés escuchando esto porque iVoox, la plataforma en la que se aloja, te lo haya sugerido como escucha recomendada tras escuchar algún otro programa. Pero la cosa tiene truqui. iVoox no te sugiere que escuches El Disfraz de Polifemo porque sea un muy buen podcast, que sí, que lo es, sino que te lo propone, y aquí viene la truculencia, porque hace unas semanas se me ocurrió probar un plan de pago de iVoox que se supone que te consigue más escuchas y todo eso. Y la verdad es que es cierto, pues en las últimas semanas se ha incrementado muchísimo, el número de escuchas. El problema estriba, como ya te estarás imaginando, en que el mes se acaba tras este episodio de hoy y no voy a renovar el pago. ¿Que a qué viene esto a cuento? Sí, pues a que iVoox ya no te lo va a sugerir cuando escuches cualquier otra cosa. Así que perderemos el contacto, salvo que te suscribas, claro. Y bueno, ya que estás, si puedes contarlo por ahí, pues mejor, oye. Que uno no hace esto por dinero, pero bien está saber que le escucha a alguien, oye. Bueno, una vez hecha la promoción, seguimos. Y antes de la entrevista a nuestra escritora de guardia, quiero presentarte otra novedad. Pues hoy se suma a nuestro fantástico elenco de colaboradores el Dr. Obugi para hablarnos de música. Y lo hace reivindicando al líder de una banda que supuso un hito en la historia de la música española, pues fue la banda que, en cierto modo, apadrinó el nacimiento de la movida madrileña. Te hablo de la banda cabeza de cartel del legendario concierto homenaje a Canito, el que fuera batería del grupo TOS, que sería a su vez la semilla de Los Secretos. Y se considera que aquel concierto fue el pistoletazo de salida de la tan cacareada movida. Pero bueno, que nos lo cuente el Dr. Obugi, que para eso es su sección. ¡Coge el tren!
corazón. Deja de pensar, nos podemos marchar. Coge el tren, coge el tren, coge el tren, coge el tren. Coge el tren de las 3:10. Coge el tren, 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 coge el tren de las 3:10. Una vez más, vamos. Coge el tren, 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 coge el tren de las 3:10. Buf, a las 3:10 coger un tren, madre mía, pero si con el sol que hace y en la estación del Carmen que no hay un árbol, ¿cómo vamos a ir a coger un tren a las 3:10? Bueno, si es de madrugada, no digo yo que no, después de haber salido de un buen garito y haber escuchado un buen rock and roll como este que acabamos de oír, precisamente El tren de las 3:10, una canción de 1979, el gran éxito de la banda Mermelada. En el follón de la nueva ola se colaron algunos grupos que hacían el rock and roll, el viejo rock and roll de siempre. Este era Javier Teixidor el que cantaba este Tren de las 3:10, una canción de rock and roll, el viejo estilo, repitiendo lo mismo una y otra vez, como el Viva Polula, como el Agua Babaluba Balab Bamboo, como el Rock and Roll Music y tantas canciones. Pues bien, Juan Carlos, Javier Teixidor vuelve por sus fueros y acaba de publicar un álbum de blues y ritmo y blues. No tiene ya tanto rock and roll, como era tan joven, ya está más reposado, más destilado, y tiene un álbum de blues y ritmo y blues fantástico, se llama En el barrio. A ver si te gusta esta canción que he seleccionado para tu programa. Cuando te quitan la piel, cuando te quitan la piel, es mejor que tú te quedas de pie. Cuando te quitan la fe, cuando te quitan la fe, es mejor que no te dejes vencer. Cuando te quitan la paz, es mejor que el odio dejes detrás. Cuando el ladrón quiere más, cuando el ladrón quiere más, es mejor que no le dejes entrar. Un truco más antes de empezar, un día más para empujar. Cuando te quitan la voz, cuando te quitan la voz, es mejor que no te calle ni Dios. Cuando te quitan la piel, cuando te quitan la piel, es mejor que tú te quedes de pie.
Seguro que te ha gustado, Juan Carlos, este excelente tema de la J Taxi Band, fresquito, está recién publicado. Tienes el álbum entero en Bandcamp para escucharlo y disfrutarlo, y si te gusta, comprárselo, que seguro que les encantará. La J Taxi Band ha sonado en el podcast de Juan Carlos García Gómez, gracias a una colaboración que esperemos se repita del Dr. Boogie. Un abrazo, Juan Carlos, y recuerdos a Jam Albarracín. Adiós. Muchas gracias, Dr. Boogie. Esperamos con ansia tu próxima entrega. Y si a ti te ha gustado la propuesta del Dr. Boogie, no te pierdas su podcast, Clave de Rock and Roll, en el que cada semana encontrarás una buena descarga de rock and roll y rhythm and blues. Solo tienes que buscar en Google por Clave de Rock and Roll y lo encontrarás alojado en la web de Onda 92. Reconozco que se me hizo raro entrevistar a Ana Vallabriga por el hecho de ser ella colaboradora del podcast. Bueno, vale ya con la bromita, oye. También me imponía un poco que fuera la primera vez que me encaraba con una escritora en una conversación en formato entrevista. Alguien que tiene como principal actividad usar la palabra para crear literatura. Algo que le hace a uno sentir cierta inseguridad a la hora de elegir cada uno de los vocablos de cada frase de la conversación, por el temor a no estar a la altura lingüística, claro. Bueno, que tampoco hablo de pánico, no es eso, que uno ya va teniendo un rodaje en la vida. Hoy tenemos en el disfraz de Polifemo a Ana Vallabriga, pero no como colaboradora habitual del programa, sino en calidad de entrevistada. Pues hay novela recién salida y teníamos que aprovechar la ocasión. La Ley del Hambre, que es como se titula la novela, está escrita como todas las anteriores a 4 manos junto a David Zaplana. Ana Vallabriga es licenciada en Psicología y David Zaplana es ingeniero técnico superior de telecomunicaciones y se conocieron en Valencia cuando eran estudiantes. A los dos les gustaba la lectura y la escritura y ya por entonces empezaron a esbozar su primera historia. Bueno, la literaria, que la otra, la personal también. En 2007 apareció su primera novela, Tras el sol de Cartagena. En 2010, Morbo gótico. En 2016, Ana y David ganaron el premio literario de Amazon con su novela Ningún escocés verdadero, cuyos derechos cinematográficos tiene el director Miguel Alcantut. Al año siguiente, en 2017, publicaron La paradoja del bibliotecario ciego. Con la novela Soy Rose Black, Ana y David le tiraron al misterio romántico. En 2021 publicaron La profecía del desierto, un thriller de misterio y aventura donde se tratan temas como el feminismo árabe y los orígenes del Islam. También ganaron el premio Auguste Dupin a la mejor novela negra con El deseo eterno. En 2023 han sacado su última novela, La ley del hambre, que es la que nos sirve de excusa para la charla de hoy. Ana Vallabriga colabora como columnista en La Verdad de Murcia y realiza críticas literarias en el suplemento cultural Ababol. También realiza vídeos divulgativos sobre género negro, misterio y thriller para Zenda Libros, así como el podcast Sin Ficción de la editorial Al Revés y su podcast personal Un Día de Libros, con entrevistas a escritores y profesionales relacionados con la literatura. Y, además, Ana es colaboradora fija discontinua de El disfraz de Polifemo, en el que de vez en cuando nos habla de literatura, aunque hoy, evidentemente, nos hablará de La ley del hambre, su última novela. Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, hoy vengo a marcarme un Paco Umbral. Hoy vengo a hablar de mi libro. Pues estaba leyendo aquí vuestro currículum y la verdad que se os está quedando ya un currículum bien interesante. Supongo que ya solo falta el pequeño detalle de traducirlo en un par de ceros más en la cuenta del banco, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que esto del negocio de la literatura es un negocio pírrico? Absolutamente. Es muy complicado el tema de vivir de la literatura. Pero bueno, ahí estamos, hay que intentarlo.
¿Cuántos libros hay que vender en España para poder vivir de esto? Pues mira, en España, como en todo, la clase media ha ido desapareciendo y en el mundo literario obviamente pasa exactamente lo mismo. Hay autores que venden muy poco o hay autores que venden muchísimo. La clase media normalmente se situaba entre los 20.000 y los 30.000 ejemplares. Eran más o menos qué es lo que puedes ganar, ¿no? En un año, un sueldo, bueno, más o menos, pensando que puedes ganar entre 1 y 2 euros por libro vendido, pues equivaldría como a un sueldo, ¿no? Un sueldo más o menos, de un sueldo normal, ¿no? Pero, como decía, la clase media está desapareciendo. Y entonces, pues lo que decíamos, hay muchísima producción de libros, se publican muchísimos libros, pero la mayoría de ellos vende nada, apenas unos centenares de ejemplares. O sea, que bueno. Ahí, no sé si te he respondido, ahí estaría un poco la respuesta. Bueno, vamos a hablar un poquito de la novela, que ese era el objetivo de la entrevista, el objetivo principal. Y bueno, como es la primera vez que entrevisto a una escritora, o al menos con la literatura como objetivo principal de la conversación, creo que lo mejor es no ponerme demasiado estupendo hablando yo mucho de la novela, porque creo que cuanto menos hable, menos se me notará lo poco que sé de esto. Así que directamente te pido que nos hagas, por favor, una breve sinopsis de la novela, de La Ley del Hambre. Bueno, de todas formas te diré que esto pasa como cuando haces una presentación de un libro, ¿no? Que al final estás hablando de un libro que solo has leído tú. Bueno, en este caso lo hemos leído los dos y seguro que tú tienes mejor memoria que yo. Yo soy horrorosa, incluso para mis propios libros, es terrible. Pero bueno, que puede resultar, la verdad es que muy aburrido, así que podemos hablar de lo que tú quieras. Pero brevemente, lo que es la sinopsis de La Ley del Hambre, pues La Ley del Hambre es una historia coral, es un thriller en el que hay mucha acción, hay ritmo, o eso hemos pretendido, y hay también mucho misterio. La historia arranca en mi pueblo, en Candasnos, es un pequeño pueblo de los monegros oscenses, donde una noche de tormenta en la Balsa Buena, que es esa balsa que antaño se utilizaba para abastecer a la población, porque en mi pueblo hay un sistema de balsas muy interesante, que es en una zona tan seca como es los Monegros, era lo que servía pues para eso, para abastecer a la población y a los animales, todo ese sistema de balsas. Bueno, pues esta Balsa Buena, que se remonta a la época romana, es la que ha estado dando el agua buena para beber durante todos estos años. Incluso yo recuerdo en mi infancia, me estoy enrollando, pero recuerdo en mi infancia de haber bebido de la Balsa Buena cuando había escasez de agua, no llegaba agua potable suficiente en verano, con las sequías que había, y bebíamos de aquella balsa y te he de decir que sabía fatal. Pero bueno, una noche de tormenta en esa balsa, se escuchan unos gruñidos y la gente del pueblo avisa a la Guardia Civil. Y allí que acude Caín Álvarez, que es el cabo de la Guardia Civil que está allí de guardia en ese momento, se acerca a la balsa y bueno, tras un encontronazo un poco complicado con algo que parece un ser monstruoso, ¿no?, que emerge de esas aguas, pues acaban encontrando un brazo humano y ahí empieza su investigación. El pobre Caín Álvarez, que pensaba que se iba a Candasnos, a ese lugar pequeño de 400 habitantes, a tener una vida tranquila, ¿no?, y se topa con todo esto. Y a la vez conocemos también la historia de Vera, que es una periodista que trabaja en Barcelona y que está investigando una empresa de semillas. Y también conoceremos la historia de Kiko, que es un anarquista que se dedica en la actualidad pues a mantener limpio el cementerio. Es un señor mayor que está ahí en el pueblo. Y por último, la cuarta historia importante dentro del libro, de la novela, es la historia de Calixta, que es una joven criada que se ve abocada a trabajar como vedette en el Molino de Barcelona. Pues todas estas historias se van entretejiendo con un montón de misterios que todos tienen como centro Candasnos, y de eso se trata, ¿no?, de desentrañar cuáles son los misterios que se ocultan en Candasnos. Vale, eso es lo que ocurre en la novela, lo que pasa. Pero una vez te escuché decir algo así como que si no sabes de qué va, es que lo que has escrito no vale nada. ¿De qué va La Ley del Hambre?
Bueno, esto es siempre la peripecia, ¿no? Que hablábamos muchas veces de la peripecia del personaje, del protagonista, que bueno, como hay varios protagonistas, pues cada uno tiene la suya. Pero digamos que la que vertebra es descubrir qué es lo que está pasando en Candasnos con una serie de ataques de animales que se están produciendo y descubrir quién ha asesinado a esa persona, ¿no? Que ha aparecido ese brazo en la balsa y ver qué es lo que ha pasado ahí, porque ha aparecido ese brazo en la balsa y qué es lo que está sucediendo. Pero por otra parte, como siempre, una novela debe o debería de tener varias capas, ¿no? Esta sería la capa superficial, la capa que utilizamos los escritores pues para seducir o intentar seducir a los lectores y a las lectoras, pero tiene que haber más capas dentro de la historia y realmente de lo que nosotros queríamos hablar dentro de esta historia era de la lucha de clases. Es el tema que vertebra también la historia. Siempre en una novela tiene que haber un tema que sea el tema principal, aunque en una novela en general hay muchos temas, ¿no? Que puedes sacar, pero siempre hay uno que es principal y es el que te motiva a escribir esa historia. Entonces realmente de lo que hablamos es de eso, hablamos del quismo en el pasado y en la actualidad, que también existe. ¿Es posible luchar con cierto éxito contra la desigualdad, la injusticia y los malvados en la vida real? ¿O eso solo sale bien, o medio bien, solo en las novelas? Ay, ojalá saliera como en las novelas, en la vida real. Esta mañana escuchaba el podcast del País Hoy y hablaban sobre las trabas que se están poniendo a las mujeres polacas para poder abortar, cada vez mayores trabas. Está sucediendo en Polonia, está sucediendo en Italia. Hay un gran avance de la derecha, de la ultraderecha, y no nos olvidemos que eso va en detrimento de los derechos no solamente de las mujeres, sino en general. Pero bueno, las primeras que solemos caer somos las mujeres. Cuantos más hijos tenemos, menos derechos tenemos porque más tenemos que dedicarnos a la crianza y menos a otro tipo de cuestiones, ¿no? Es que ya en Polonia ya no se puede abortar ni siquiera cuando hay malformación del feto. O sea, es terrible, son antivida totalmente, bueno, me enervo con estos temas, Juan Carlos, me tocan muchísimo. En la vida real es muy difícil luchar contra las injusticias, pero es que es la única manera que hay, luchar. Cuando a veces con muchos temas dicen, no, es que hay que intentar el diálogo, es que intentar... Yo siempre pienso lo mismo, es decir, alguien que tiene el poder y que vive muy bien, si tú vas y le dices, ay, por favor, dame un poquito de derechos, porque fíjate, tú vives muy bien, pero yo también quiero vivir. La gente eso no está dispuesta a ceder ni un milímetro. Entonces, no, la vida real es muy dura para luchar. Pues fíjate que antes he dicho medio bien, solo medio bien, porque ni tan siquiera aquí en la novela parece que la lucha contra el mal vaya bien del todo el rato, por decirlo así, que tampoco es plan de hacer spoilers. ¿Los pringados estamos condenados a victorias pírricas como el mejor fin posible? Pues, oye, hoy igual me he levantado un poco pesimista, pero casi que te diría que sí. A ver, en nuestras novelas siempre intentamos un poco ponderar, porque es verdad que hay algunas novelas que tienen finales triunfantes, ¿no? Son súper felices, pero es verdad que intentamos reflejar hasta cierto punto, obviamente esta novela tiene además mucho de fantasía, pero intentamos reflejar un poco lo que ocurre en la vida real, ¿no? Porque la gente vivimos en el mundo real y ya no nos creemos tanto los cuentos de hadas, ¿no? Entonces, la literatura también tiene que acompañar en ese sentido. Habláis de corrupción, marginación, desigualdad. ¿La literatura puede influir en la conciencia social o la gente que se acerca a la literatura ya viene concienciada en un sentido o en otro? Yo creo que cuando ya eres mayor es difícil que algo te haga cambiar tus ideas y tus valores. Es complicado. Pero fíjate toda la lucha que está habiendo ahora, o yo no sé muy bien cómo llamarlo, con todo lo que es la cancelación, el cambio, la prohibición de determinados libros. Fíjate que hasta en Estados Unidos, en una biblioteca de un instituto de Miami, estas Moms for Liberty, o no sé cómo se llaman, han prohibido el libro de Ana Frank. Lo han prohibido
porque en el cómic era la versión íntegra, no la versión que probablemente habremos leído tú y yo, ¿no? Que había determinados pasajes que habían sido eliminados. Aparecía un pasaje en el que Ana Frank se sentía atraída hacia una compañera a la que le proponía enseñarse los cuerpos, desnudarse, y también había un momento de una exploración, de una masturbación o, bueno, una exploración genital. Dejémoslo ahí. Y se habían opuesto, decían que, bueno, muy bien hablar del holocausto, decían estas familias, pero no de exploración genital. ¿Esto qué es? O sea, Lo de morir y matar no pasa nada, pero... Sí, o sea, eso, la sexualidad ya sabemos cómo funciona en Estados Unidos, pero da igual, porque fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, con Agatha Christie, con 10 negritos, que sí. me hace una gracia, que es el título Y no quedó ninguno, es el título Ten que Little tiene ahora, Niggers, era, ¿no? En inglés. pero ahora se titula Y no quedó ninguno, que me parece un spoilazo, o sea... ¿Y de qué irá? ¿Qué pasará? ¿Cómo terminará Pero es que esto? además... Exactamente, terminará bien. Pero fíjate que además, debajo del título, claro, como la gente andamos absolutamente perdidos, debajo del título pone el mayor éxito, algo así viene a decir en 10 negritos, el mayor éxito editorial o algo así de Agatha Christie. No me hagas mucho caso, pero acaba poniendo el título antiguo. Yo no sé si la literatura sirve para remover tantas conciencias. Yo, sinceramente, creo que no. Ya te digo que yo estoy muy pesimista. Creo que quizás el cine tenga más poder porque el cine es muchísimo más masivo. No olvidemos que la literatura, los lectores somos gente muy especial. No hay tantos lectores. Vamos, lo que decía, que llegamos ya concienciados al libro, ¿no? Yo creo que es difícil una vez que tú ya tienes tus ideas marcadas. Hay gente, mira, pasa como con las elecciones, ¿no? Hay gente que a veces que sobre determinados temas no sabe qué pensar. Y hay veces que necesita información o necesita que alguien le diga cuál es el estado de la situación, ¿no? Qué componentes hay o qué opiniones o qué... Y ahí sí puedes, digamos, a lo mejor hacer algo de labor, pero si hay gente que decide que no es feminista y que es muy difícil convencerle de que sea feminista, incluso las propias mujeres, siendo que va un poco contra sus propios... Pero bueno, conocemos a personas racializadas que a lo mejor votan a partidos conservadores, que dices, es que es una paradoja total, ¿no? O sea, que fíjate hasta qué punto nuestros valores, nuestras creencias están asentados y a veces ni siquiera somos capaces de ponerlos en duda o de criticarlos, ¿no? De hacer esa labor de autorreflexión. Pero bueno, nosotros desde luego es lo único que sabemos hacer medianamente bien, que es escribir, y esa es nuestra lucha. Ahí es donde ponemos lo que a nosotros nos incomoda, nos remueve, y esa es nuestra lucha. Poco o mucho, ahí está. Lo mío es acostarse ligero y despertar con peso, enviar cartas que nunca llegan, la vida del preso, todos los dedos señalándonos culpables. Es una pena lo que siento, no caben tus cables, ni la tendencia del momento ni el grupo de moda. Estoy abajo pero amigo, es que la mierda flota, emocionalmente en la ruina mis mejores frases. Si sale un disco bueno empieza a preocuparte por mí. Antisistema, si la miseria se vuelve norma, si ese panfleto es revolucionario entonces corta. Apología de disparar a quien dispara, porque cuando la justicia es ciega lo más justo es atacarla. Nos vamos a volver sordos y qué coño querías. Nadie atiende explicaciones con la tripa vacía. Lo cobra en negro y se la sudan los contratos, porque lo que lleva a casa ni siquiera la llena o el plato. La ley del hambre gobernando esta ciudad sin ley. A veces cierro los ojos y hablo con Marvin Gaye. No soy Ulises pero tuve mi odisea, y ahora que por fin he vuelto a casa sé por qué bajé a la tierra. ¿Qué está pasando? Que os paséis la vida juzgando como si todo lo que decís sirviese de algo. Hablando de equilibrio sin haber visto el alambre. No podéis filosofar si no entendéis la ley del hambre. Y la justicia llorando. Como has anticipado antes, para ti La Ley del Hambre no es una novela cualquiera, pues está ambientada en Candasno, tu pueblo natal. ¿Cómo surgió la idea de ambientarla ahí? Pues es que llevamos ya mucho tiempo pensando en ambientar algo en Candasnos. Y te digo mucho tiempo, te digo años y años. Y habíamos barajado varias historias, pero que no terminaron de convencernos, de cuajar, las dejábamos, las cogíamos. Y te diré que quizá yo tampoco estaba preparada para ambientar una novela allí.
En realidad la novela surge pues de todas esas historias que mi padre, mis abuelos, mi madre lo que pasa que es del pueblo de al lado, entonces no tenía tantas historias que contar, eran más recientes sus historias, ¿no? Pero mi padre sentía pasión por su pueblo, él era muy, muy de la tierra, ¿no? De estar muy orgulloso de ser aragonés, de ser maño y de ser de Candasnos. Y yo creo que eso de alguna manera me lo transmitió a pesar de que, bueno, yo en mi pueblo, pues como ves, vivo en Cartagena, así que no encontré mi lugar lo encontré fuera. Pero quizá por eso el enfrentarme a una historia ambientada allí, el saber la carga emocional que tenía para mí, para mi familia, ¿no? Todos heredamos ciertas cosas, pues me producía mucho vértigo. Pero a David también le gustaba la idea de ambientarlo allí. Él también, claro, conoció, mi padre murió hace unos años, pero él también lo conoció y él también escuchó las historias y escuchó las historias de mi abuelo, y entonces eso, bueno, pues lo asociábamos y creíamos que teníamos que hacer algo con eso. Y más teniendo en cuenta que mi pueblo es un pueblo de la España vaciada, absolutamente. Siempre se habla, ¿no?, de la migración que hubo durante la época franquista, necesitaban mano de obra barata, en Barcelona, en Bilbao, en muchos sitios. De mi pueblo se fue mucha gente a Barcelona y se necesitaban para las fábricas. Presionaron de una manera extraordinaria a los agricultores, hasta llevarlos al límite para que dejaran sus tierras y fueran a ser eso, mano de obra barata. Pero es que después hubo otra gran oleada, ¿no?, de migración que fue la que me pilló a mí, que fue con el tema de los estudios. Nuestros padres creían en que si estudiabas, hablando de la lucha de clases, ¿no?, en que si estudiabas, los estudios eran ese ascensor social, y yo también marché de allí, ¿no? O sea, yo también fui a estudiar y también allí tampoco tenía demasiado futuro, ¿no?, yo allí. Y bueno, y surgió un poco de todo eso que habíamos estado, yo qué sé, durante tantas conversaciones, durante tantas sobremesas. Era una especie de hacer un homenaje, un tributo a esa España vaciada, encarnada en mi pueblo, ¿no?, o materializada en mi pueblo. Parece ser que los crispos existieron, aunque con otro nombre. ¿Siguen existiendo aún los capuz? Bueno, lo digo porque no, si es quedan así, parientes indirectos. claro, lo digo porque si es así, supongo que ya os habrán puesto una estatua, un altar, o quizás más bien una lámina de plomo. Ya. Bueno, en realidad hubo un señor en mi pueblo que le llamaban el tío Capuz. Y este señor, nosotros nos hemos basado en él para crear a este patriarca, ¿no?, de los crispos. Pero realmente él no tuvo, o sea, él murió antes de la guerra civil. Y este señor era, se pueden decir palabrotas, Las que tú ¿verdad?, en quieras. este podcast. Era un cabrón. Ahí está. Un cabrón con todas las letras. Y muchas de las cosas que salen ahí en el libro que él hizo, bueno, casi todos los pasajes que aparecen son reales. Adaptados, pero son reales. Pero no pienses que es que a veces lo leemos esto en historias y tal, en las novelas, y pensamos que el tema pues eso, de estos terratenientes, ¿no?, que controlaban el pueblo y tal, casi parece una cosa como literaria o cinematográfica. Pero mi madre me contaba de lo que hacían también en su pueblo. No únicamente había una sola familia que fuera la que controlara. En general había varias, ¿no?, que se iban un poco, pues eran las que iban acumulando tierras, lo tenían muy bien organizado para que no se les desfuera de las manos. Digamos que las votaciones, aún a día de hoy, las votaciones de la cooperativa en mi pueblo no se hacen por eres una persona y hacer como una especie de tramos, sino que tantas hectáreas o caizadas, como se dice ahí, de tierra tienes, tantos votos. Entonces, es muy difícil que una persona con 200 hectáreas de tierra tenga menos poder, porque es muy difícil poner en común a lo mejor a 20 personas con 10 hectáreas cada uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que veas que las cosas no han cambiado tanto, todavía tenemos todo ese remanente, pero no, el tío Capuz se fue del pueblo, o sea, murió, de hecho su mujer lo abandonó. Él tenía una hija con su mujer y su mujer se fue y lo abandonó en aquellos años. Uh-huh. O sea, Todo lo que explicaba imagínate eso, claro. cómo tenía que ser la situación para que la mujer lo abandonara. En nuestro libro hemos planteado una historia diferente,
pero bueno, para que te hagas idea de la perla que era aquella persona. Que el hecho de que quien debiera investigar los delitos no quiera hacerlo parece algo recurrente en las historias de novela negra o thriller, y en vuestra novela también ocurre. ¿Qué parte tiene esto de reflejo de la realidad y qué parte de recurso para dar fuerza y carrete a la trama? Bueno, yo quiero pensar que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacen su trabajo, pero es verdad que hay determinados casos para los que se pone más empeño que en otros, ¿no? Y quizá el último que tiene potestad para decidir sea el policía de a pie o el cabo o el guardia, ¿no? Quizá ellos son los que menos poder tienen. Yo, a ver, es un poco un recurso estilístico o un recurso literario, pero estoy segura de que habrá casos, sí, estoy segura. Como sé que te interesa estudiar lo que es la literatura y lo que le rodea, y ya has anticipado antes que la ley es thriller, porque no siempre está claro qué es un thriller, qué es novela negra. Pues ya que estamos, ¿cuál sería la diferencia entre un thriller y novela negra? A ver, en un thriller el misterio es crucial. Porque en una novela negra comparte con el thriller el tema de que hay mucho ritmo. La novela negra tiene que ser una novela con ritmo. También puede tener misterio, pero no es importante el misterio. Hay novelas negras en las que el misterio es lo de menos. Desde el primer instante ya sabes quién es el asesino o ni siquiera hay un asesinato. La novela negra se basa en crear una ambientación en la que si algo puede salir mal, probablemente vaya a salir mal. O sea, donde el optimismo se queda en otro lugar, ¿no? Y además la parte de denuncia social es muy importante. En un thriller lo que predomina es el ritmo, igual que la novela negra, eso tiene ese mismo aspecto en común, pero el misterio es importantísimo. Sin misterio no hay thriller. Si tú piensas en cualquier historia de Juan Gómez Jurado, si no hubiera un misterio y si no supiera crear también la tensión, no tendrías novela. No hay nada más dentro de una novela de Gómez Jurado. Lo que importa es la tensión y la intriga, el misterio. ¿Vale? Entonces, básicamente sería esa una de las diferencias más importantes. Vale, pues como soy novato en esto, si ves que en un momento de la entrevista yo me voy por donde no debo y hay amenaza de hacer spoilers, tú directamente me dices, ojo, spoiler, yo paro y luego lo quitamos y tal. Porque entiendo que es uno de los rigores inherentes a hablar de un libro donde el misterio es importante, que si hablas mucho del libro, en algún momento empiezan a salir datos que no deben, ¿no? Entonces, bueno, mejor vamos a salvaguardar eso. Bueno, como provengo de la documentación, del terreno de la documentación como profesión, esta es una parte que me interesa mucho. Y más en este caso, pues ya has comentado que os llevó mucho trabajo hacerlo y tiempo. Y además sobre materias muy dispares, porque además de sobre historias y leyendas del pueblo, os habéis documentado a fondo sobre cuestiones como personajes reales o inspirados en estos, como anarquistas, que has comentado antes, de la época de la Guerra Civil, los cabarets, la agricultura transgénica, el mercado que la rodea, incluso mitología, brujería milenaria. ¿Cómo fue el proceso de la documentación? Porque para el tema del cabaret hablasteis incluso con vedettes profesionales de la época, ¿no? Sí, ese tema fue yo creo que de los que más nos costó. Fíjate que hablamos de las maldiciones romanas y de hecho el libro comienza con una maldición romana para pasar luego a esa noche de tormenta, y eso en realidad fue en Bath cuando estuvimos en Inglaterra y visitamos Bath y vimos ahí todas las tablillas romanas que se habían lanzado, ¿no? De alguien que le había robado en las termas, le había robado la toalla y le deseaba lo peor porque le había robado la toalla cuando salía de la terma y no encontraba. Y bueno, y como en mi pueblo estaba la balsa romana y además hay varios restos romanos en la zona, pues nos pareció interesante. Pero todo esto, digamos que fue más o menos hilado, o sea, es verdad que nos costó mucho tiempo el tema del anarquismo, ¿no? De investigar sobre esto, pues leímos muchos libros, vimos documentales y demás, pero claro, el tema de El Molino, la época del Destape, de eso no hay tanto.
De eso, a nivel de libros, a nivel de documentales, películas, no encontramos casi material. Ahí tenía que ser gente que lo hubiera vivido, gente que hubiera coleccionado, que hubiera escrito libros muy específicos, que los leímos también. Bueno, en el caso de esta época fue muy complicado y teníamos que entrevistarnos con alguien que supiera. Ahí fue donde dimos con Rafael Castillejo. Rafael Castillejo era un estudioso de todo el tema de las vedettes. Él era zaragozano, él visitaba el Oasis, conocía muchas vedettes muy mayores, o sea, ni siquiera de la época de los años 70, sino anteriores. Y yo recuerdo que me pasó el teléfono de una de ellas y estuve hablando, me hablaba de los tocados que utilizaban, de dónde los compraban, de los vestuarios y demás. Pero la clave fue cuando dimos con María Holgado, con el nombre artístico de María Holgado, que ella sí fue una vedette que trabajó justamente en los años que necesitábamos en el Molino de Barcelona. Y aquello fue súper importante. Nos ha ayudado, bueno, una barbaridad, porque es que, claro, cuando tú quieres escribir una novela y que sea lo más creíble posible, y pues necesitas detalles mínimos, como cuánto costaba la entrada, cómo iban vestidos los camareros, cómo era el escenario de grande. Claro, y además es un escenario y es un lugar que ya no existe, está reformado, sigue existiendo el molino, pero es un local ahora del Ayuntamiento de Barcelona y ya no tiene las mismas características que tenía. Pero fíjate, el molino de Barcelona, que era un escenario minúsculo y además tenía el foso donde estaban los músicos en el medio del escenario, o sea que apenas podían moverse y apenas podían bailar en uno de los lugares más emblemáticos, ¿no? de la revista española. Y ahí también tuvimos la suerte de dar con Marian Nadal, que es otra vedette que todavía trabaja en la actualidad, y porque es joven, ella es joven, pero ella ha estudiado todo este tema y la verdad es que nos aportó datos muy valiosos. Esto nos lleva al tema del reparto del trabajo y el arte de escribir a cuatro manos, que supongo que es algo que os preguntarán siempre, vamos. Pero que aún así me intriga bastante desde el punto de vista metodológico. Por ejemplo, el reparto del trabajo a la hora de documentaros, ¿lo hacéis siempre juntos o por parcelas? A la hora de documentarnos, en general, bueno, si por ejemplo hay que leer libros, pues o los lee David o los leo yo. O sea, eso no. Pero cuando vamos a hablar con personas, ahí sí vamos los dos. De hecho, cuando conocimos a Marian Nadal y a Rafael Castillejo en Zaragoza, ahí fuimos los dos, porque esa es la parte bonita, ¿no? de documentarse y de escribir un libro, aparte de leer libros y de interesarte por temas que te aportan un montón, ¿no? que tú desconoces, que eso sí lo hacemos cada uno individualmente y nos parcelamos un poco. A veces ni siquiera por temáticas, ¿eh? A veces dices, bueno, pues yo leo este libro y tú lees el otro y hacemos puestas en común, hay muchas puestas en común, porque piensa que de todo lo que leemos, de todas las entrevistas que hacemos, de los documentales, de todo, sacamos a lo mejor un 10% de todo lo que nos hemos documentado. Pero claro, como no sabes dónde va a estar la semilla de oro, no sabes dónde va a estar la perla, pues tienes que leer mucho, investigar mucho, hasta que das con esa clave. Siempre acabas dando con la clave que necesitas. Y pero a la hora de escribir, lo que es escribir, el reparto del trabajo, más o menos, ¿cómo lo hacéis? Mira, nosotros la primera parte de todo el proceso es hablar mucho, muchísimo. Y siempre lo digo, podemos pasar meses sin haber tocado el teclado. Meses y meses de conversaciones. Después lo que hacemos es que normalmente nuestras historias suelen ser corales. Fíjate, en esta te he hablado de 4 tramas, de 4 historias distintas. Pues lo que hacemos normalmente es distribuir esas tramas. Nunca decimos quién se ha encargado de qué parte. Sé que es un juego que por eso es no quería entrar mucho aquí, porque sé que a fondo no vas a entrar, porque nunca te lo he escuchado con detalle. Pero había que intentarlo. Bueno, sí, a mí no me importa, ¿eh? O sea, nuestro proceso de trabajo es simplemente ese, no tenemos más. Simplemente nos dividimos
las tramas y los personajes, cada uno se encarga de su parte y después lo que hacemos es mucha revisión. Lo que nunca compartimos es en cada libro decir, pues yo hice esta trama y a veces te lleva sorpresas. Yo creo que a veces la gente se llevaría sorpresas con decir, no, esto lo ha tenido que escribir David porque yo qué sé, por lo que sea, o esto lo ha tenido que escribir Ana. Yo creo que algunas veces os llevaríais sorpresa. Y para unificar un poco los estilos, porque por mucho tiempo que llevéis trabajando juntos, al final cada uno tiende a tener su propio estilo, ¿no? ¿Cómo hacéis? ¿Simplemente revisáis la parte del otro o hacéis algo más específico? Es que nosotros también nos camuflamos detrás de los personajes. Es decir, cada personaje tiene su propio estilo. Hay personajes que son, pues por ejemplo, en El deseo eterno, había personajes que eran absolutamente odiosos, con una forma de hablar absolutamente odiosa. Pues eso ya hace que tenga un estilo muy personal ese capítulo y ya está, ¿no? De alguna manera tú te camuflas. Tú piensas que el estilo del escritor siempre está al servicio de la historia, siempre tiene que estar. No es que yo escribo así, no, tú tienes que adaptar tu estilo, vamos, es mi planteamiento, ¿no? A la historia que tú quieres contar. Es decir, nuestro estilo en El deseo eterno, que es esa historia negra en la que hablamos sobre agresiones sexuales en grupo por sumisión química, no tiene nada que ver con La profecía del desierto. Son estilos completamente distintos. El de La profecía es quizá un poco más poético, más literario, porque es un libro de aventuras en el que hablamos también del tema del mundo árabe y del Islam. Y claro, y en El deseo eterno es absolutamente actual y con un lenguaje muy, muy duro, ¿no? Pero eso pasa también, por ejemplo, con escenas de sexo o violencia. Cada historia te pide algo distinto. Hay historias nuestras en que casi pueden resultar pornográficas y hay historias nuestras en las que no hay nada de sexo, pero es porque la historia de alguna manera te lo pide, ¿no? Nos lo pide. Y a lo que nosotros aspiramos no es a tener un estilo unificado, es a tener una voz propia, la voz propia de David Zaplana y Ana Vallabriga. Eso es a lo que aspiramos, a que tú abras una novela y aunque el estilo, el lenguaje, las frases sean más cortas, más largas, esté ambientado aquí o esté ambientado allá, tú reconozcas que es un libro nuestro. Eso es a lo que los autores debemos aspirar. Yo aspiro a ello, espero algún día poder conseguirlo, pero en eso estamos. ¿Habéis llegado a la situación a una situación de bloqueo porque no conseguís poneros de acuerdo en el enfoque de cómo tratar un personaje? ¿O al final siempre encontráis el punto para hacerlo fluir? Siempre lo acabamos encontrando. Tú piensas que escribir a cuatro manos es una elección. Yo podría escribir yo sola, David podría escribir él solo, pero hemos decidido escribir juntos. ¿Por qué? Porque nos aporta valor, porque nos divertimos juntos. Quizá yo no podría escribir con otra persona que no fuera David, o no lo haría de una manera tan cómoda, ¿no? Porque podría, ¿no? Pero no sería tan cómodo para mí. A lo mejor esto es una elección. Entonces, yo confío mucho en su criterio. Si él me dice eso no me convence, es porque hay que buscar una nueva vía. Yo me fío de su criterio. De hecho, no tendría sentido escribir a cuatro manos con alguien en quien no confías. Y imagino, él no está aquí ahora, pero imagino que él pensará lo mismo. Espero que piense lo mismo. Pero no, nunca nos hemos bloqueado y siempre hemos encontrado una vía.
interesa también cuestiones muy prosaicas, a lo mejor te va a parecer una chorrada la pregunta, pero la herramienta de trabajo para unificar esas 4 manos y que técnicamente no haya problemas, ¿qué tipo de herramienta es? ¿Es una herramienta que trabaja en la nube, que permite edición simultánea desde 2 ordenadores diferentes? ¿Cómo hacéis esa parte técnica? Sí. Nosotros desde hace como 2 libros o así, creo que es, sí, trabajamos en la nube. De manera que, claro, él puede estar al día de los capítulos que yo escribo y revisarlos o echarles un vistazo o lo que sea, y yo lo mismo. Y vamos viendo un poco el proceso. De alguna manera es mucho más... antes era, mándame el capítulo tal o mándame el capítulo cual, y aquello era un poco rollo. ¿No? O si tocabas la estructura, ¿no? Tenías ahí la estructura armada y tocabas algo y lo tenías que enviar y tal. No, es muy cómodo. No usamos más que el Word, ¿eh? Tampoco tenemos ninguna aplicación así muy específica. Vale, esto me lleva a otra cuestión metodológica, porque una vez me enseñaste un documento con la estructura de una obra vuestra, no recuerdo cuál era, y estaba en Excel. ¿Seguís usándolo? Cuando son estructuras muy complejas, sí. En ese caso era una estructura muy compleja y por eso utilizamos Excel. Si no, normalmente lo hacemos en Word. ¿Vale? Me refiero a estructura compleja cuando hay muchas tramas distintas, hay mucha evolución de los personajes, que en este caso también, por ejemplo, en este hemos usado el Word, o sea que no tiene ningún misterio. Y aún así hay muchos puntos de giro y la evolución de los personajes y demás, todo eso está ahí estructurado. Esa historia que tú me dices, yo creo que era la de Rose Black, sí, que además era una historia que iba a tener iba a tener continuación. Entonces, cuando tienes varios libros que escribir, tú no puedes escribir el primero y a ver qué pasa, sino que tienes que escribir el primero y tener preparados los siguientes, hacia dónde va a evolucionar la historia. Por eso en ese caso lo hicimos en Excel. Pero si no, normalmente trabajamos en Word. Quería profundizar un poquito en el tema de la estructura. La estructura de la historia, es decir, eso del mapa y la brújula. Está clarísimo que vosotros solo podéis ser de mapa. Y de muchos mapas, que diría aquel, porque si no sería imposible trabajar, ¿no? Pero antes que nada, explícanos de qué hablamos cuando hablamos de mapa y brújula. Pues un escritor de brújula es aquel que más o menos sabe hacia dónde se dirige. Normalmente, aunque hay escritores que ni siquiera, normalmente saben cuál es el final de la historia y algunos hitos importantes dentro de esa historia, y simplemente se deja llevar. Empieza a escribir y se deja llevar. Hay otros escritores, como es nuestro caso, que lo que hacemos es tener una estructura clara desde el principio de cuáles van a ser pues los puntos que va a tener esa historia, ¿no? Que luego se van a traducir en capítulos. Ahí marcamos los puntos de giro, bueno, tú sabes de estructura, ¿no? Pues el punto medio, los puntos de giro, la escena inicial, la escena final, lo tenemos muy en cuenta. Pero fíjate que nunca está cerrado del todo. Es decir, nosotros tenemos una estructura y sabemos qué va a pasar en la novela, pero es verdad que tú tienes que traducir 2, 3 frases que tú tienes dentro de ese punto de la historia y luego solo tienes que convertir en 4 o 5 páginas. Lo que quiere decir es que van a aparecer personajes que tú no habías planteado en un primer momento, que van a aparecer puntualmente probablemente, o a lo mejor no, a lo mejor tienen continuación. Por ejemplo, nos pasó con La profecía del desierto. En La profecía del desierto aparecía una bruja, nos gusta mucho todo esto de la magia, aparecía una bruja que en un primer momento no iba a estar ahí, y sin embargo, bueno, apareció y de hecho tuvo mucha continuidad dentro de la historia. O sea, se rehizo la estructura, se adaptó a las cosas que van surgiendo. Es decir, no somos gente absolutamente, somos cuadricuadadillos. Hay que pensar que David es ingeniero y eso, pues bueno, para bien o para mal, eso condiciona, pues marca, ¿no? Eso condiciona, es una condición, no es... Pero ¿cómo se nota que no está ahí para defenderse? No sé, ahora me aprovecho, espero que no escuche esto nunca. Pero somos flexibles hasta cierto punto. Pero lo que yo siempre digo es que el trabajo que tú no hagas antes de ponerte a escribir, lo tendrás que hacer después. Es decir, si tú eres un escritor de brújula, después tendrás que revisar mucho más que un escritor de mapa, porque tendrás que ajustar las cosas. Tú sabes que escribiendo con brújula muchas veces aparecen personajes que te seducen y puedes irte con ellos un rato y a lo mejor es demasiado el rato el que te has ido con ellos, ¿no? Y entiendes que ahí la atención del lector va a decaer y tienes que reconducirlo de alguna manera. O en el capítulo 30, yo qué sé, te aparece no sé qué,
que tenía relación con algo que deberías de haber puesto antes, ¿no? O sea que el trabajo que no haces previo lo vas a tener que hacer después. No nos engañemos, ¿no? El hecho de ponerte delante de la hoja en blanco y empezar a teclear no quiere decir que vayas a avanzar más rápido. Son formas diferentes de trabajar. No implica una más que otra ni una menos que otra. Son formas diferentes. Decía Pilar Reyes, la editora de Javier Marías, que si Marías tenía un primer párrafo, tenía una novela. Eso quiere decir, por tanto, que era de brújula, pero brújula, muchísima brújula, o ni eso. La cuestión es, ¿se puede escribir bien de ese modo sin ser un puñetero genio como Marías? Bueno, yo también te he de decir, y no sé si es el caso de Marías, yo nunca estuve en su despacho ni vi cómo trabajaba, ¿no? Pero es verdad que hay mucha mitología alrededor del hecho de escribir. A mí, por ejemplo, cuando hay autores que dicen, no, es que el personaje de repente tomó el control y, claro, a mí como psicóloga eso me asusta, porque digo... ¿Quién escribe el libro? ¿Quién está a los mandos? ¿Qué está pasando en esa cabeza? ¿Qué está pasando? Yo creo que al final a veces pecamos un poco de narcisistas, ¿no? Los escritores, y queremos darle un poco más de... sí, de mitología o no sería la palabra, pero como de algo más mágico, ¿no? Al oficio de escribir. Y realmente tiene algo de mágico, ¿no? Porque de repente tu cerebro se pone a funcionar y empieza a crear y empieza a surgir cosas. Pero no todo lo que surge es bueno, aunque a veces en el fervor de la escritura te parezca, madre mía, lo que acabo de hacer, luego lo revisas y dices, bueno, a lo mejor no era tan bueno como yo había pensado en mi momento de euforia. Y ya te digo, creo que hay mucha... Se le da demasiada magia a ese tema. ¿Se puede escribir una buena novela? Que era un poco tu pregunta, ¿no? Simplemente con ese primer párrafo y con esa inspiración sin ser un genio. Pues yo creo que al final es una cuestión de trabajo. Es decir, la gente que diga, yo he terminado la novela y tal cual la he terminado, la he pasado a la editorial. Y así se ha publicado. Bueno, a lo mejor sí. No, ¿quién soy yo para saber lo que pasa en todo el mundo, en todos los escritores? Pero yo, a priori, dudaría un poco. Escribir es una cuestión de trabajo. Hay que trabajar. Y es una cuestión de oficio, es decir, hay que probar una y otra vez, ensayo y error. Y por supuesto, si hay gente a la que le guste escribir o quiera escribir, o simplemente entender cómo funciona un libro y por qué funciona y cómo es el proceso de escritura, a mí me parece muy interesante leer libros sobre escritura, leer libros sobre gente que explica sus experiencias o sobre gente que habla sobre cómo es la estructura de una historia, sobre cómo funciona y por qué, y los personajes y demás. Me parece crucial. Vamos a hablar un poquito más, si te parece, de los personajes y del tema. Los personajes son muy diversos, pero hay algunas características que tienen en común los principales. Que o joden o son jodidos. Sin término medio en su mayoría. He sacado algunas frases que creo que podrían ser ilustrativas. Si te parece, te leo algunas y tú me comentas, ¿no? Un poco lo que rodea a esa frase. Dice una: la Dolors estaba condenada desde que nació. No hay nada peor en esta vida que ser mujer y pobre. Mírate, exclamó. Por suerte, tú has reaccionado a tiempo. Quizá tengas una oportunidad. Bueno, están hablando dos criadas sobre una tercera, ¿no? Sobre esa Dolors. Y además están hablando en los años 70. Si ahora es complicado y es más complicado ser mujer que ser hombre en general, en aquella época era terrible, como te puedes imaginar. Encima, pobre, o sea, es que ya es el último escalafón. Ya solo si tuviera una discapacidad, pues ya sería entonces ya, o si fuera una mujer racializada, pues entonces todavía más, ¿no? Pero digamos que estaba en el último escalafón, así que sí, mira, hay cosas que se ponen en los libros que no tienes por qué estar de acuerdo con ellas, tú las pones porque el personaje, bueno, pues es como es y piensa como piensa. No todos los personajes deben pensar como tú, porque si no sería muy aburrido, ¿no? Pero en este caso comparto la opinión. Te leo otro fragmento. La señora Martina se levantó con lentitud y abandonó el último vaso de absenta sin probar. Calixta la observó con la fiera intensidad que produce la traición. Estás equivocada en algo, muchacha. No hay nada más mediocre que hacer siempre lo que los demás esperan de ti.
Si esta es una escena en la que Calixta, esta mujer que es criada y está trabajando en Barcelona, pues hay una señora, la señora Martina, que quiere que trabaje en el molino, ¿no? Que se dedique al mundo del espectáculo porque tiene un cuerpo bonito, porque cree que puede ser una buena artista. Y sí, cuando vivimos bajo, aquí también estoy de acuerdo, ¿ves? Cuando vivimos un poco bajo el imperativo que nos marcan los demás, pues bueno, no estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Y aparte, esto también yo lo relaciono mucho con el tema de la presión social y el tema de, de hacer las cosas correctas, lo que se espera de nosotros. Y es que muchas veces la gente piensa en nosotros 5 minutos. 5 minutos. Y eso puede determinar nuestra vida. A veces lo determina, a veces la determina nuestra vida, pero es terrible, ¿no? El pensar así. Y sí, pienso que uno debe por lo menos reflexionar. A lo mejor estar de acuerdo con el camino que te han marcado, pero al menos debes de hacer una reflexión si eso es realmente lo que tú quieres, si eso realmente está entre tus prioridades y cómo tú quieres vivir. Yo podría escribir un número para ti. ¿Tú? Calixta rió. Kiko, tú no eres poeta. Es cierto. Él rió también y apuró la copa de un trago. Le ardieron la lengua, el paladar y la garganta. Yo no soy poeta, soy anarquista. ¿Y eso te ayuda a escribir? Me ayuda a pensar. Bueno, ahí no sé si los anarquistas piensan mejor o peor, pero sí que es verdad que dentro de cualquier obra artística siempre tiene que haber una profundidad. Si no, yo siempre digo que no hay nada más triste, ¿no? que termines de leer una novela, en este caso, aunque él está hablando de un número de revista, ¿no? Para la revista, un poco al estilo de Cristalín, que fue una artista que triunfó en Barcelona, porque hacía unos números muy especiales, ¿no? Hacía unos números de destape, pero con una idea detrás, siempre había una reflexión detrás. Y yo pienso eso, que no hay nada más triste que cerrar un libro y que se te olvida los 5 minutos que es lo que has leído, que no te haya impactado. Igual que cuando ves una película, terminas de verla y dices, bueno, a otra cosa, ¿no? Para mí esto es un poco un fracaso. Lo tomo como un fracaso personal. Si soy yo la escritora de ese libro, ¿no? Al final lo que pretendes es eso, que haya una reflexión, que te lo pases bien, pero que te quede algo. Y por eso comparto la opinión de Kiko en el sentido de que siempre hay que pensar bien sobre qué quieres escribir para transmitir una idea. Esta frase también es de Kiko. Bueno, aquí está el título de la novela. Entiendo que había que sacar esta frase. Dice: aquí todo el mundo sabe y todo el mundo calla. Es la ley del hambre, la ley del silencio. Y cumplir la ley es lo único que te mantiene vivo. Yo ya soy mayor y me gustaría morir en mi cama. ¿Comprende? La ley del hambre viene de una frase de Trotsky que decía: cuando el hambre es ley, el saqueo es la justicia. Entonces viene un poco en relación con lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de los derechos. Los derechos se conquistan y los derechos es la ley del hambre. O sea, la sociedad en la que vivimos es la ley del hambre. Nadie te regala nada. Lo tienes que luchar y lo tienes que conquistar. Ahora una frase del padre de Vera en la conversación telefónica dice: los pobres no podemos permitirnos ideales. Nuestra única opción de prosperar es adaptarnos al sistema, bailar al son de los poderosos. Somos gente trabajadora, hijos y nietos de operarios, agricultores y paletas, sin más derechos que un salario miserable. Vera fue la primera de la familia que estudió una carrera. Sí, fíjate que esto iría un poco en contra, ¿no? de lo que yo pienso, ¿no? Que los derechos hay que conquistarlos. En este caso es el miedo el que impera. Y yo creo que es el miedo el que ha imperado en muchas generaciones. El no hables, el no te hagas notar, el no para pasar lo más desapercibido posible y poder conservar lo poco que tienes. Porque es que hasta los pobres tienen cosas que conservar. Cuando se lanzan ya a la calle, cuando ya se toman las calles, cuando ya lo han perdido todo. Mi madre, que es una mujer muy, muy inteligente, siempre dice eso, ¿no? Dice, es que los pobres nos conformamos con tan poco que no entiendo por qué no nos dan ni ese poco. Nos tendrían ya callados, o sea, viene un poco a decir mi madre, ¿no? O sea, con ese poco que nos dieran, pero es que hay veces que aprietan tanto los poderosos
bueno, que ese punto ya se salta, ¿no? Pero bueno, no estaría de acuerdo con esta afirmación. Yo creo que hay que ir a por todas. Pero el miedo impera. Nos han educado en una cultura del miedo. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. Half the story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. Estaba pensando en las posibilidades cinematográficas de algunas de vuestras novelas, que tienden a tener un punto visual importante. Por ejemplo, en La Profecía del Desierto, la primera escena habría sido muy espectacular desde el punto de vista cinematográfico. Pero el coste de producción, pues entiendo que resultaría brutal, teniendo en cuenta que aparecían desde un helicóptero, una moto voladora, una ave rapaz irreal. En La Ley del Hambre también habría quedado una primera escena muy chula, jugando con la niebla, la luz y todo eso. Y el coste de producción habría sido más razonable, entiendo. A donde voy es que, teniendo en cuenta que habéis tocado el sector de la producción audiovisual, ¿habéis pensado en algún momento durante la escritura de esta u otras novelas en la posibilidad de que se pudiera convertir en un producto audiovisual al final? No. Nosotros hemos escrito, siempre hay referencias audiovisuales. Yo creo que en los escritores de nuestra época, de nuestra generación, es inevitable porque nos hemos criado con la televisión, nos hemos criado viendo películas y todo eso son referentes que quedan. Tú no puedes coger y resetear una parte de tu memoria o de tu cabeza y quedarte solo con determinadas cosas. Eso forma parte de tu bagaje y es cultura. Entonces es normal que tengamos muchas novelas en nuestros estantes, novelas actuales que sean muy cinematográficas, donde prima mucho lo visual, lo sensorial. Es inevitable el ritmo rápido y demás. Pero cuando tú estás escribiendo una novela, tú te debes a tu novela. Tú no puedes estar pensando en otra cosa. Eso otro, si surge, perfecto, porque es algo añadido, ¿no? El esfuerzo ya lo has hecho, ya has escrito el libro, pues oye, si de repente te dan dinero por hacer una adaptación, oye, ¿quién le va a decir que no? ¿Vale? Ni Reverte ha dicho que no a esas adaptaciones que han hecho, incluso que ni siquiera han sido maravillosas. Bueno, más de una, diría yo, que han sido tremendas, pero no he dicho que no. Primero, porque yo creo que sientes curiosidad por ver cuál es la visión de otra persona sobre tu historia, ¿no? Y segundo, porque, oye, rentabilizas tu trabajo. El trabajo de escritor, como hablábamos antes, no es un trabajo que... bueno, en el caso de Reverte sí, pero en nuestro caso obviamente diríamos que sí, incluso a cualquiera de los directores que hizo la adaptación de este Reverte. Pero no, tú tienes que estar pensando en tu novela y ya está. Además piensa que las adaptaciones, como bien dicen, son adaptaciones. Es decir, tu historia la pueden coger y trocearla y cambiarla como les dé la gana, porque es una adaptación y ya no estás en el medio literario, estás en el medio audiovisual, que funciona de una manera completamente distinta. Aunque la historia pueda ser la misma, la forma de plasmarla es completamente distinta y tiene su propio lenguaje, o sea que no puedes estar pensando en eso. Sería un error. Has sacado el tema de las referencias en la respuesta y me gustaría comentar un par de cosillas. En La Ley del Hambre me vienen a la cabeza algunas referencias obvias, quizá, como La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells o Los pájaros de Hitchcock.
¿Son conexiones conscientes o simple casualidad? Pues fíjate, no eran conscientes, pero seguro que estaban ahí de fondo. Seguro que lo estaban, de alguna manera. Sí, al final nunca sabes, tú nunca recoges, bueno, yo con mi memoria horrible, pero supongo que son cosas que se van posando, todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que te cuentan, está ahí. A mí me pasa con mi memoria esta horrible que a veces tengo 2 veces la misma buena idea. Para Mira mí lo que se buena me ha idea. Eso ocurrido. me ha pasado varias Y él veces. te dice, David, ¿otra vez? Exactamente, por eso me he dado cuenta. O sea, para que veas. Pero sí, son buenos referentes, sí, podría tener relación. Y de tu respuesta me viene otra pregunta, que es por lo de la mala memoria. Si no te ha pasado el que has tenido una idea que creías tuya, pero no era tuya. Es decir, un posible presunto plagio. Es decir, mira lo que se me ha ocurrido. Y pero me estás contando, pero si esto es no sé qué novela. A ver, tengamos en cuenta que se ha escrito tanto que seguramente soluciones que nosotros hemos dado a problemas dentro de la historia o a circunstancias o a tesituras dentro de la historia, habrá otros autores que habrán usado exactamente la misma solución. Es decir, es que es así, está todo inventado, ¿no? Como se suele decir. Pero es verdad que le damos bastantes vueltas a las cosas, como para que, bueno, en principio yo creo que no. Eso ostras, se me ha ocurrido un plagio sin ser yo consciente, yo creo que no, bueno, no sé, alguien claro, porque ese es el problema. puede denunciarnos si no de repente. Decía que si no eres capaz de recordarlo, tendrá que venir otra persona, bueno, en este caso David, para que decirte, tiene mejor memoria. Claro, para decirte, pero muchacha, ¿dónde vas? No, pero eso no ha pasado. Eso le pasó a Mick Jagger, que escribió una canción, la llegó a grabar y hasta que no la escuchó su hija y le dijo, oye, ¿pero por qué haces una versión de no sé quién? Y dice, ¿cómo que de no sé quién? Es mía. Y resulta que no era suya, que se pensaba que era suya, pero la había escuchado en algún sitio y... Pero fíjate, con las canciones quizás sea más fácil, ¿no? Porque claro, una canción en realidad es algo muy sencillo y muy complejo a la vez, pero las bases son muy sencillas. Pero tú piensas que en una novela son tantos los elementos, y más en nuestras historias, que suelen ser historias bastante complejas y con muchos elementos, ¿no? Entonces, quizá elementos sueltos seguramente se han utilizado en muchas historias, pero el conjunto de elementos que nosotros, la selección de elementos que nosotros hacemos y cómo los planteamos, quizá es lo que hace que sea difícil que se convierta en un plagio, ¿no? O sea, que tenga esa aportación original. La premisa pues, tampoco es una historia, ¿no? Se me ha ocurrido la historia de un señor mayor que sale a pescar en su barquita y pesca un gran pez y entonces debate sobre... Bueno, pues lo mismo, esa idea ya está, pero lo puedes escribir también y que sea otra obra totalmente diferente, ¿no? Aunque la premisa sea la misma. Bueno, pues, sí, correcto. Pues ya para terminar, una pregunta clásica, que yo soy novato y tampoco estamos aquí para hacer grandes inventos con esto de la entrevista. ¿Qué proyectos tenéis entre manos ahora? Pues estamos ya... Es que, ¿sabes qué pasa? Siempre es lo mismo, que te falta tiempo. Tenemos varias historias y creo que ya nos hemos decantado por una y solo puedo decir que está ambientada en la época actual y que trata sobre 2 mujeres, en este caso. Así que eso podría decir. Pero bueno, está en una primera estructura en la que estamos trabajando. O sea que todavía es previo. ¿Con Excel o con Word la estructura? Está con Word. No es saga. No somos muy aficionados a las sagas. Solo lo hicimos con Rose Black y fíjate, nos salió fatal. Hicimos el primer libro y la editorial no quiso continuar. Así que no. Además me aburre un poco el tema de las sagas. Me aburre un poco leerlas y me aburre un poco escribirlas. Porque la parte fascinante de la literatura y de la escritura, para mí, es crear ese mundo, crear los personajes. Y cuando ya los tienes creados y ya has escrito la historia, crear otra historia más sobre ellos me parece un poco estirar un poco ese chicle, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay gente que sabe hacerlo y que sabe darle vuelta al asunto y que sean historias frescas. Pero a mí me gusta más cada historia, un tema, unos personajes, una ambientación, un lugar. Pues Ana, muchísimas gracias por acercarte al disfraz de Polifemo, en este caso como entrevistada y no como colaboradora. Bueno, en cualquier caso es un placer siempre. Gracias, nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, Juan Carlos.
Toca ahora despedirse de esta edición de El disfraz de Polifemo. Como siempre, estuvo al micrófono Juan Carlos García. Y te dejo con esta maravillosa canción de Rufus Wainwright, Going to a Town. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life to lead. America, I got a life. Tell me you're not for thinking everything that you've done is good. I really need to know after soaking the body of Jesus Christ in blood. I'm so tired of America. I really need to know. See you again, I might as well. You took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life to live. America, I got a life. That's all.